Ecuador, la polémica ley de comunicación aplicada continúa afectando las libertades dentro de este país. Así lo aseguran las autoridades del diario La Hora, que está siendo investigado por presuntamente no publicar información de interés público. Jean-Paul Bardellini está en los exteriores de la Superintendencia de Información con detalles de este caso particular. Jean-Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo desde Quito. Es un caso bastante particular, ya que Diario La Hora por 6 ocasiones ha tenido que concurrir acá a la Superintendencia de Comunicación a defenderse de acusaciones en su contra. En este caso es la primera vez en que se acusa a un medio de comunicación en el Ecuador por no publicar información de interés público y aplicar así censura previa en contra del alcalde de una ciudad. Esto precisamente, a decir de la defensa del periódico, está obligando al medio a publicar lo que las autoridades quieran. Diario La Hora otra vez, en el banquillo de los acusados. El municipio de Loja, ciudad austral, ubicada en el extremo sur del Ecuador, acusa al periódico en su edición local de no haber cubierto la rendición de cuentas de su alcalde. Un acto en el que la autoridad de forma anual resume su gestión. No es interés público conocer de qué manera se han invertido recursos públicos de una ciudad en esta. Pero el abogado del municipio fue más allá y acusa al periódico de aplicar censura previa, al sugerir que el no cubrir el evento fue una decisión comercial. Por eso no está aquí, porque el alcalde no pactó y no pagó espacios publicitarios. Aunque su afirmación careció de pruebas. No, imposible, era lo que queríamos averiguar, qué tipo de órdenes se dan, de qué manera se está actuando. El periódico tenía que cubrirlo. Vea, usted mejor que yo lo sabe. Si usted recibe una invitación para un evento de yo escojo si voy o no. Yo escojo si voy o no. Yo escojo si voy o no. Que sí, usted va a escoger, pero sobre temas coyunturales. ¿Ahora nos van a obligar a cubrir lo que ustedes quieren? No es obligar. No es obligar. Mas la defensa del periódico afirma que no existe voluntad de dejar de informar a la ciudadanía, al punto que solamente en los últimos 3 meses las obras y labores del alcalde de Loja han sido noticia en sus páginas en 79 ocasiones. Y aquí están señalados, señor director, todos los ejemplares en donde consta la gestión municipal, en todos y cada uno de estos. Por eso temen que esta acusación con la que se busca sancionarlos se debe a una persecución por la línea crítica del medio. Se quiere el control. Eso es justamente. Esta sí es una retaliación. Y ese, aseguran, sería un precedente nefasto para las libertades de prensa y expresión en el Ecuador. Si mañana la autoridad va a determinar qué es lo que se tiene que publicar o no publicar, más bien entonces tendrían que todos los medios dejar sus páginas y entregarlos a la Cordicom y la Cordicom de indicar qué es lo que se tiene que publicar diariamente. Mas ahora la Superintendencia de Comunicación deberá decidir si admite o no este proceso a trámite. Algo complejo, cuando la propia Corte Constitucional del Ecuador calificó como ambigua la ley de comunicación en este artículo. Y por eso dispuso que el Consejo de Comunicación determine en detalle qué tipo de información debe ser considerada de interés general y de obligatoria cobertura. Algo que aún no se ha realizado. Entonces la ley sería inaplicable y sancionar a un medio con ella sería ilegal. Con la responsabilidad civil y penal que eso corresponde. Y no lo dude, que vamos a iniciar las acciones penales si ustedes incumplen la sentencia de la Corte Constitucional. Argumentos que deben ser analizados en los próximos 5 días por esta superintendencia, que debe notificar después cuál es su resolución, si termina sancionando con una multa económica o no a este periódico. Esa es la información que tenemos a esta hora desde Quito. Ustedes continúan con más información aquí en la tarde de NTN 24. Hasta pronto. Para ampliar este tema se encuentra en nuestros estudios en Quito Luis Vivanco. Él es editor general del diario La Hora. Señor Vivanco, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Señor Vivanco, estaba escuchando a Jean-Paul cuando nos presentaba la nota y me llamó la atención la frase de están siendo investigados por no publicar información de interés público. Yo le pregunto, ¿quién determina qué es de interés público o no? Es decir, ¿quién tiene esa potestad?
Exactamente ese es el problema, la inconsistencia. En el trasfondo de la ley está de que el interés público es en realidad lo que el interés político, el poder político cree que tiene que ser cubierto, y por eso se lo puso en la ley. Pero se presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley precisamente por esa ambigüedad. Porque lo que es interés público para mí no es interés público para otro. Incluso el abogado demandante en este caso comparaba si un accidente de tránsito es más importante que la rendición de cuentas del alcalde. Eso depende tanto de las ópticas de cada persona. Entonces, por eso mismo, la Corte Constitucional ordenó que se tiene que hacer un reglamento para establecer qué es el interés público. Reglamento que no existe, por lo tanto se nos está queriendo juzgar sin una base legal precedente. Eso es un absurdo, pero también es un absurdo el tema general del interés público, porque el interés público tiene que ser definido según criterios deontológicos periodísticos de la práctica periodística. No tiene que ser el poder el que nos dé cada semana o quién sabe cada cuánto una lista de temas de interés público de obligatorio cumplimiento. Bueno, digamos que un medio de comunicación, bien sea un periódico, bien sea un canal de televisión, bien sea una estación de radio, en sus departamentos de información, tienen la potestad, para eso hay un jefe de información, de decidir qué pauta cubre y qué pauta no cubre. Tiene, digamos, el derecho de considerar, es parte de su trabajo, qué información tiene que ser cubierta por los reporteros que van a la calle ese día. Mal podría el abogado, por ejemplo, a quien escuchábamos ahora, el abogado que está haciendo este planteamiento, decidir pues qué tiene que ser cubierto o no. Jean Paul Bardellini, nuestro periodista, le preguntaba, ¿es que ahora nos van a obligar a cubrir? Porque volvemos a lo mismo, es decir, los corresponsales, los diarios, los canales, la radio, reciben invitaciones, pero queda de parte del jefe de información decidir qué es importante o no. Estas son invitaciones que vendrían a ser de obligatorio cumplimiento, ¿no? Es absurdo y rompe completamente cuál es el principio, cuál es el rol de lo que tenemos que hacer los periodistas. O sea, ya no tendremos capacidad entonces para decidir qué es lo que cubrimos, y son las autoridades las que nos van a decir, es decir, nuestras páginas tienen que estar a disposición, o espacios televisivos o lo que sea, a disposición de ellos para que el poder político sea el gran editor de los medios de comunicación. El precedente es terrible y por eso estamos dando la pelea, porque no puede quedar esa jurisprudencia en el ejercicio del oficio. Normalmente en el mundo civilizado, en el mundo donde los principios democráticos y las garantías civiles se respetan en la mínima medida, los medios son los que tienen en la práctica la decisión de qué es lo que se cubre y qué es lo que no se cubre, pero esas garantías del oficio se están viendo reducidas, y queda tan claro como que en el Ecuador te sancionan por lo que publicas y ahora te quieren sancionar por lo que no publicas. Entonces, para una persona con una formación democrática medianamente decente, eso sonaría de locos. Claro. Además, a esto hay que sumarle que nosotros como diario estamos aplicando el derecho a la resistencia por otro caso en el que también nos sancionaron por lo que publicó un tercero en un anuncio pagado. Nos sancionan por lo que publicamos, ahora nos quieren sancionar por lo que no publicamos, y también fuimos sancionados por lo que publica un tercero. Señor Vivanco, en algún momento, cuando escuchábamos lo que ocurría en tribunales, escuchamos la palabra retaliación, y me gustaría ahondar en eso. ¿Piensa el diario La Hora que lo que hay contra ustedes es una retaliación? ¿De qué tipo? ¿Por qué? Evidentemente nosotros no somos del agrado del presidente de la República y del poder político gobernante.
todos los sábados somos víctimas de una cantidad de insultos de la más amplia gama y de la más amplia imaginación del presidente de la República, pese a que hacemos el trabajo de la forma más honesta posible. Somos un periódico que yo soy el editor general y debemos tener un promedio de edad de 35 años. La gente que trabaja es gente joven, periodistas que no tienen ningún tipo de vinculación, pero por eso mismo, porque no tenemos ningún tipo de vinculación, tratamos de hacer el trabajo más transparente posible y somos críticos. Somos críticos porque creemos fundamentalmente que ese es el rol de la prensa, que tenemos que tener un ejercicio fiscalizador del poder. Eso no gusta en el Ecuador, no ha gustado durante los últimos 8 años y por eso estamos en la superintendencia con incómoda regularidad, por decirlo menos. Otra cosa paradójica es que por primera vez en la audiencia de hoy piden testimonio con nombre y apellido y se amenaza que si es que no, es un procedimiento administrativo, recordemos, y se amenaza que si es que no se va a esa audiencia, se pueden iniciar acciones penales de 1 a 3 años de prisión, es decir, te juzgan ahora con la ley de comunicación en una mano y con el Código Penal en otra mano. Entonces te hacen una invitación a la superintendencia, pero si no vas, vas preso. Así cualquiera va. Ahora, señor Vivanco, ¿cómo afecta al diario una multa tras otra, ¿no? Porque hay distintas maneras de acosar un medio de comunicación y una de ellas es precisamente multarlo económicamente repetidas veces. Cuando los ingresos han disminuido, porque ya no hay pauta oficial, porque muchas empresas privadas tienen temor de anunciar en los diarios que son atacadas por el poder, estas multas mellan sensiblemente la capacidad económica del diario. Ese es parte de lo que parecería ser la estrategia. La debilidad que el tema, por ejemplo, de la sequía de pauta oficial publicitaria como un método de premio o castigo según la línea editorial, el tema de las multas se suma a una situación ya complicada y de supervivencia de los medios críticos. Entonces, claro, es preocupante. En este caso particular, la multa no es de las más altas que registra el abanico de multas que tiene la ley. Sin embargo, aquí hay un principio fundamental de defensa del ejercicio del oficio y por lo tanto de precautelar los principios básicos de una democracia y de la sociedad. Pero lógicamente, o sea, una multa tras otra, replantea toda la estrategia empresarial de un medio de comunicación, reduce sus posibilidades de crecimiento, mina sus expectativas y por lo tanto no es raro pensar que tras una buena cantidad de multas un medio tenga que cerrar producto de la quiebra. Entonces, el poder político podrá decir que no mandó policías a cerrar el medio. Lo que sí pasó fue que, como incumplen el ordenamiento legal instituido, se les multó y han quebrado por culpa de eso. Entonces no es la intervención policial de los medios, la persecución a los medios de los años 70 o de las dictaduras latinoamericanas, sino es algo mucho más refinado, pero no menos efectivo. Quiero darle las gracias a Luis Vivanco, editor general del diario La Hora en Ecuador. Gracias por estar con nosotros en vivo y directo desde nuestros estudios en Quito. Buena tarde. Un placer.